Bienvenidos a Milenio, 19 horas. La Fiscalía de Campeche catea 22 predios presuntamente ligados al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. El priista se deslindó de los inmuebles. En unos momentos hablaremos con él. El presidente López Obrador acusa a las autoridades electorales de no sancionar las mentiras de la oposición. Critica que no se frenen ataques en su contra. Y a unos meses de la elección presidencial en El Salvador, Nayib Bukele busca extender su mandato, oficializar su candidatura. Tendremos un debate sobre Nayib Bukele. Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Comenzamos con la información de este jueves 20 de julio. ¿Qué es lo que están realizando, señor? Una diligencia de cateo en predios colindantes a la propiedad del exgobernador, no en la propiedad del exgobernador. Que quede bien claro, la diligencia de cateo no versa sobre las propiedades del exgobernador, sino sobre predios que están a nombre de otras personas y que colindan. Entonces lo que estamos realizando en el cateo es delimitar con claridad estas colindancias con peritos. Así fue como el fiscal de Campeche, Renato Sales, informó el cateo a 22 predios correspondientes a 29 propiedades en el fraccionamiento Lomas de Castillo, las cuales presuntamente 7 corresponden al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el resto de prestanombres. Detalló que la acción fue parte del seguimiento a una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que fuera solicitada por un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por el Patrimonio. Minutos más tarde, Alejandro Moreno rechazó que los cateos fueran a lotes o predios de su propiedad y acusó que dicho operativo fue una farsa orquestada por el Ministerio Público local. Tengo el gusto de saludarlo. Gracias, Alejandro, por estos minutos. Buenas tardes, Pedro. Gracias por la oportunidad de poder platicar con su auditorio. Alejandro, el fiscal asegura que usted tiene prestanombres, que estos 22 predios colindantes a sus propiedades pues están a nombre de personas cercanas a usted. ¿Es esto cierto? Mira, primero, Pedro, gracias por la oportunidad, pero como es un tema importante para que el auditorio conozca y los mexicanos conozcan de lo que es capaz este gobierno corrupto, represor y autoritario que persigue a los opositores, primero quiero decirte que los predios que son objeto de ese cateo y que realizaron en la mañana, ninguno es de mi propiedad. Algo que es importante precisar porque escuché al fiscal, por cierto, lamentable su actitud, dejando claro que es un timorato, es un pelele, es un títere, es un instrumento, es un zombi. Hacen lo que le dicen desde el gobierno y verdaderamente es lamentable que lo haga. Como es de conocimiento público, Pedro, ese cateo, al que hacen objeto y el que se hicieron en el pasado año, que yo te comenté en una entrevista, fue el cateo que se hizo el 4 de julio del 2022. Ese cateo fue declarado ilegal e inconstitucional y lo hizo este mismo fiscal que es incapaz y no tiene el mayor conocimiento de las resoluciones judiciales que hay. Todo parece indicar. Ese cateo que se hizo el 4 de julio del 2022 fue declarado como ilegal e inconstitucional en una sentencia dictada por un tribunal colegiado de circuito hace unos días, el 29 de junio del 2023, y el cual ya fue notificado a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía del Estado de Campeche y al Juzgado Tercero de Control de ellos. ¿Por qué te lo señalo? Porque saben que todo lo que están haciendo es ilegal y no porque los predios que, como he dejado claro, no son de mi propiedad, no pudieran hacer una diligencia, sino lo que están haciendo es violatorio, porque hay una sentencia dictada, porque tiene como efectos la sentencia dictada de la revocación del cateo ya citado, porque además protege los predios que ahí se señalan en esa resolución y contra futuras órdenes de cateo que pretendan realizar, porque hubieron predios que no tenían nada que ver conmigo y otros predios que ya habían sido objeto de un no ejercicio de la acción penal. Entonces, todo lo que está haciendo la Fiscalía es que están violando una sentencia de amparo
y repiten actos sobre los cuales ya se resolvió el fondo del asunto y está firme. Entonces, verdaderamente es un fiscal incapaz, es un títere timorato, es una marioneta lamentable, y lo he dicho, porque usan a la fiscalía para perseguir a los opositores. Y se los digo, ni nos van a asustar, ni nos van a amedrentar, y todo lo que ha dicho el fiscal, porque lo escuché, es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad porque él sabe que es una mentira, porque él no puede probar nada de lo que está diciendo porque es falso. ¿Y va a proceder Porque legalmente cada contra una de él? las propiedades está delimitada y está acreditada con una escritura ante el registro público de la propiedad. Entonces lo que hicieron es un show mediático para generar un distractor, porque no tienen capacidad para resolver los asuntos trascendentales del Estado. Alejandro, se les cae la seguridad a pedazos y no tienen ningún resultado, y por eso están inventando esto. ¿va a para proceder? tratar de amedrentar a los opositores. ¿Va a proceder legalmente entonces contra el fiscal? Claro, y ya lo hemos hecho. Ya les hemos presentado denuncias y los vamos a seguir denunciando, porque ellos no van a estar para toda la vida ahí en el poder y van a tener que asumir las consecuencias, porque están violando la ley, están violando la Constitución y están violando resoluciones de un tribunal de colegiado de circuito. Y eso va contra la ley. Y lo que están haciendo es abuso de poder, es mentirle a los ciudadanos, y todo lo que ha dicho el fiscal, aparte de irresponsable, es una mentira. Él sabe que es una mentira, no tiene ninguna manera de probar lo que está diciendo porque es mentira. Hablando y lo que de... se trata es de manchar a los opositores, se llama efecto corruptor. Ataquemos a los opositores para denostarlos. Se lo hicieron hace unos días a una compañera, Xochitl Gálvez, todo el gobierno echado contra ella. ¿Por qué? Porque se cae el gobierno a pedazos, porque Morena se derrumba. Y con estos servidores públicos incapaces, timoratos, faltos de capacidad de decisión, que son unos zombies, como el fiscal de Campeche, que no tiene capacidad de decisión, que yo creo que cuando le estaban haciendo las entrevistas no estaba en su sano juicio, porque yo creo que andaba un poco distraído y es muy tendenciero el fiscal. ¿Sí? Entonces sabe que todo lo que hizo hoy es ilegal, ¿Sí? contra quien fuere, porque no se puede hacer, porque hay una resolución, hay una sentencia de un tribunal. No tenemos nada que esconder, Pedro. Aquí estoy para enfrentarlos. Me hicieron una campaña de ataque, de difamación, por menos del 1% de lo que me hicieron a mí, Pedro. Otro no hubiera salido corriendo del PRI, hubiera salido corriendo de México. Pero yo aquí me voy a quedar, aquí los voy a enfrentar, estos cínicos, sinvergüenzas y corruptos que están persiguiendo a los opositores. Una última pregunta, Alejandro, se nos acaba el tiempo, pero registros del Infocam al año pasado revelan que de estos predios, estos 22 que se señalan, algunos están a nombre de su madre, de su hermano Emigdio Gabriel y de su arquitecto Salazar Ferrer. ¿Es esto cierto? A ver, yo lo que te quiero decir es que todos y cada uno de los predios que están en mi propiedad están acreditados con el registro público de la propiedad y declarados en mi declaración patrimonial. Yo no tengo nada que esconder. Todo eso que dicen son supuestos, es mentira, es un montaje y es querernos presionar. Así que ni nos van a doblar ni nos van a amedrentar para nada. Vamos a defender este país, porque estos cínicos y sinvergüenzas que quieren asustar a la oposición no lo van a lograr. Aquí seguimos firmes, seguimos de pie y vamos a defender este país. Así que muy bien, verdaderamente lamentable la actitud que han hecho, pero como siempre digo, el que no quiera que lo asusten, que no salga de noche. Así que nosotros tenemos carácter, nos sobra carácter, y aquí les voy a ir ganando otra vez una por una, todas judicialmente, con la ley y con la razón. Pues Alejandro, le agradezco que nos haya regalado estos minutos. Seguimos en comunicación. Te agradezco mucho, Pedro. Un gran saludo a tu auditorio.
Gracias, igualmente. En otros temas, a un día de que diputados de Morena solicitaran un juicio político en contra de los 11 ministros de la Suprema Corte por presuntamente violar la Constitución al no reducir sus salarios, hoy diputados de oposición advirtieron que la solicitud no pasará a la subcomisión de examen previo, lo cual el legislador panista Felipe Fernando Macías, quien está a la cabeza de la comisión encargada de procesar el trámite, calificó como burdas venganzas políticas, mientras que Santiago Krill, presidente de la mesa directiva, dijo que continuarán defendiendo al Poder Judicial. Hoy el presidente López Obrador acusó que las autoridades electorales no sancionan las mentiras ni la publicidad de integrantes del bloque opositor. Criticó que ni el INE ni el Tribunal Electoral han frenado los ataques en su contra. Dijo que hay publicidades que el instituto permite, aunque digan mentiras y que no son sancionadas. Incluso enfatizó que se le lanzan en los mismos mensajes que ni el INE ni el Tribunal se atreven a decir algo. Hace un par de días se cumplió un mes exacto del inicio de las giras de los aspirantes de Morena y aliados por la presidencia y vamos a hacer un balance, un corte de caja. Y le agradezco a Citlali Hernández, secretaria general de Morena, que esté con nosotros aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Pedro, un gusto. Buenas noches. ¿Cómo me refiere usted, secretaria, senadora? No, Citlali, por favor. Citlali. Oiga, ya es un mes de giras. Yo sé que usted me va a decir que todo va muy bien, que todo ha ido perfecto en este mes, pero también sé que usted es alguien realista, objetiva y con autocrítica. ¿Qué hay que mejorar por lo que resta de las giras? Mira, yo creo que lo primero es que es un ejercicio inédito, es decir, la primera vez que estamos previo a un proceso electoral lanzando a varios delegados de Morena a que recorran el país, a que hablen de los logros de la transformación, que compartan su visión sobre la continuidad. Y por supuesto una serie de reglas generales que en la práctica pues hemos tenido que ir especificando. Por ejemplo, les pedimos no gastos publicitarios excesivos y por supuesto creo que nuestros compañeros pues creo que es natural, hay un activismo alrededor de todos. Y pues hemos tenido que llamar al orden, es decir, sabemos que muchos de ellos no pagan espectaculares o no tienen el control de que se coloquen bardas, lonas, pero creo que es pertinente que el partido, que ellos mismos hagan un llamado a sus simpatizantes a que le bajen. Es decir, nosotros creemos que la política es con ideas, no con grandes parafernalias y publicidades. Yo creo que eso es algo que en el próximo mes y algunas semanas que todavía seguirán estos recorridos, pues esperemos ver que va disminuyendo ese excesivo de publicidad que yo creo que para la mayoría de la gente es molesta. Lo que me parece que es importante es, tenemos más del 60% de la población que simpatiza con la Cuarta Transformación y en ese sentido, bueno, hay que aprovechar ese respaldo popular para hablar con la ciudadanía y no para llenar de publicidad las calles. Yo creo que es algo que se tiene que mejorar. Hablando del tema de la fiscalización, ustedes tienen un control de los gastos de los aspirantes, pero tienen al menos conocimiento de lo que gastan todos sus allegados para ayudarlos, es decir, los propios anuncios en bardas, en espectaculares, etcétera, pero también los eventos. Muchos de estos eventos han sido pagados por externos. ¿Eso se contabiliza también dentro de la fiscalización de cada uno? Mira, la figura, en términos formales, digamos, el partido les nombró delegados. En el caso de los 4 compañeros, bueno, los 3 compañeros y la compañera de Morena, y les dimos 5 millones de pesos para que puedan realizar estos recorridos. Ellos tienen la obligación con el partido, porque al final es presupuesto del partido, de entregar un informe semanal o quincenal al presidente del partido, y él lo da a conocer cada 15 días. Digamos, eso en términos internos, porque al final, al ser recurso del partido, el partido es el que, digamos, va a justificar estos 20 millones de pesos, bueno, 15 millones porque lo rechazó Adán Augusto. Y todo lo demás, pues en realidad no es algo que estemos supervisando, es decir, si de ahí están pagando a personas que están cercanas, tendrán que reportarlo, si de ahí se están ejerciendo, de esos 5 millones, se están ejerciendo otro tipo de gastos, tendrán que reportarlo. Lo demás, bueno, insisto, creo que el movimiento es muy amplio, yo creo que es el único partido con una militancia viva, activa. Yo te puedo decir, por ejemplo, en la campaña a la Secretaría General, en la que competimos también a través de una encuesta, pues yo llevé con mucha transparencia, publiqué los gastos,
pero hasta la fecha me sigo encontrando a personas que no conocía en distintas partes del país que me presumen que pusieron mi lona, que ellos la mandaron a hacer, que ellos la imprimieron, que ellos la pusieron. Creo que esa condición de Morena no la podemos negar y es ahí donde hay un punto ciego, digamos, que no podemos tener control de todo, pero bueno, en cuanto al presupuesto que viene del partido, eso sí es algo que estamos siendo muy puntuales en que se justifique. Si bien no se puede tener un control, sí es lo que les argumentan que no está haciendo que haya un piso parejo y que, lo dijo Ricardo Monreal y Noroña, se están haciendo de la vista gorda con todo eso, que simplemente fue un llamado, más no una acción, lo que ustedes han realizado para controlar eso. Mira, yo soy de la idea, y lo he planteado en el Comité Ejecutivo Nacional, al final la dirigencia es de más de 10 personas, de que deberíamos de abrir una mesa con cada uno de los representantes de los aspirantes cada semana, ¿no? Y ahí en interno poder plantear lo que le preocupa a Monreal, lo que le preocupa a Dan, a Claudia, a Marcelo, a Manuel Velasco, a Noroña, y que sobre eso pues vayamos poniendo orden, es decir, y vayamos generando un diálogo interno que nos permita llegar al 6 de septiembre mucho más distensados, con muchas mejores condiciones de unidad, que yo creo que las va a haber, pero es la única manera en la que me parece que la dirigencia puede tener un papel más activo, que yo sí creo que planteamos unas reglas, se firmaron, empezaron a caminar los compañeros y la compañera, y pues bueno, toca que hagamos este corte de caja, no solo aprovechando esta mesa, sino también al interior de la dirigencia, y vayamos siendo mucho más exigentes en cuidar el proceso, porque no se trata de ello, se trata de también cómo nos está viendo la gente, y yo sí creo que la gente espera más ideas y menos publicidad. ¿Preocupa de alguna forma Xóchitl Gálvez o no les va a hacer ni cosquillas? Mira, yo creo que Xóchitl Gálvez está cayendo en el exceso de... él le está ganando la vanidad, ¿no? Es decir, cree que se está peleando con el presidente porque al presidente le preocupa. Yo, con todo respeto, creo que hay muchas posibilidades de que Morena gane el 2024, sea quien sea la candidatura del PRIAN. Me parece que están tan contenidos en no poder expresar su verdadero proyecto, que vemos a Vicente Fox diciendo que pues el presupuesto público debería destinarse a pagar sus pensiones de expresidentes y no a programas sociales, y nos da la razón, no importa si es Xóchitl, si es Santiago, quien sea, el tema es qué proyecto representa. Ahorita que decía de que ella piensa que se está peleando con el presidente porque le da miedo, y si entonces no es eso, se estaría peleando con el presidente porque el presidente tuvo la estrategia de sacarla de la contienda por la Ciudad de México y dejar el camino más libre para la capital. Mira, yo creo que el presidente es el principal impulsor del debate público. Por la razón que sea, lo que estoy segurísima y convencida es que el presidente no es torpe, no está cometiendo un error, está provocando un debate que la oposición cree que le beneficia o cree que es resultado del temor que le tenemos a Xóchitl Gálvez. Con todo respeto, no sé cuáles sean las intenciones reales o los objetivos de este debate del presidente, pero creo que es interesante, y yo es ahí donde colocaría el acento. Lo importante que creo que toda la ciudadanía tiene que debatir es qué proyecto representa Xóchitl y el PRIAN. O sea, de entrada de ese lado, el proyecto lo está redactando pues el ideólogo del FOBAPROA, el exsecretario de Hacienda de Zedillo. De este lado, pues, estamos nosotros generando foros en todo el país y queremos escuchar al movimiento social, a las organizaciones, a especialistas, como en un corte de caja también. ¿Qué hicimos en la Cuarta Transformación? ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué quedó insuficiente? ¿No? ¿Qué sigue? Pues bueno, yo creo que lo importante son los proyectos, pero sí creo que la derecha está perdida. Siguiendo con el tema de la Ciudad de México, se habla muy fuertemente que Mario Delgado buscará ir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Si seguimos la lógica, usted quedaría al frente de Morena. Lo ha contemplado, me imagino. Bueno, el presidente Mario Delgado no lo ha hecho de conocimiento ni mío ni del Comité Ejecutivo Nacional. No sé si sean sus intenciones. Por supuesto, ha trascendido en medios, está en el rumor del círculo político. Prefiero no pensar en eso. Yo creo que nuestra tarea en el partido está muy clara. Evidentemente, si él fuera un eventual candidato, pues primero tendríamos que discutir al interior
¿Qué pasará? Es decir, él es el presidente del partido, no puede ser juez y parte. Si decide participar en una encuesta, pues por supuesto dejaría un vacío, y el estatuto plantea que la Secretaría General asume funciones de presidencia en la ausencia del presidente. Si gana la encuesta, bueno, pues tendría que irse de candidato, pero me parece que no quisiera caminar, digamos, sobre algo incierto. Por lo menos yo no lo sé, no claro, nos lo ha verbalizado. Lo que es un hecho es que terminando el 6 de septiembre, que tendremos una coordinación nacional de la transformación, pues iniciaremos con las coordinaciones de los 9 estados donde habrá elecciones. Pues me parece que sí sería meritorio que lo pensara, porque le tocarían las elecciones más importantes para su partido y aliados, y usted estaría al frente de Morena y tendría una gran responsabilidad. Entonces, pues bueno, estaremos viendo cuál es el futuro. Estamos organizándonos y estamos listos para lo que viene. Sabemos que el 24 es una batalla importante. ¿Usted no aspira a algo en el 24? No, yo tengo claro que es hasta el final entregar los mejores resultados, la mayoría calificada, ganar la continuidad de la presidencia, y en ese sentido pues estamos trabajando desde esa óptica. Bueno, pues le agradezco que haya estado con nosotros. Al contrario, buenas noches. Y justamente vamos a ver las actividades que tuvieron el día de hoy los presidenciables de Morena y aliados. Luego de un mes de recorridos en todo el país y cientos de artículos que promocionan su imagen, las llamadas corcholatas de Morena anunciaron que acatarán las tardías reglas que marque el INE para sus asambleas, pero no sin antes esperar que el Frente haga lo propio. Desde San Luis Potosí, el petista Gerardo Fernández Noroña señaló que las determinaciones de las autoridades electorales encienden las alarmas entre sus rivales políticos, pues tendrán que quitar sus decenas de espectaculares, lo que afectará sus aspiraciones. Y es un llamado de alarma para mis compañeros y compañeras. Planteo que al término de nuestro proceso va a revisar lo de los espectaculares y la publicidad. En Sonora, el verdeecologista Manuel Velasco también llamó a sus adversarios en la interna de Morena a respetar las reglas que determine el INE, con el fin de privilegiar la equidad de la contienda, y se sumó a la propuesta de Marcelo Ebrard de organizar debates entre las corcholatas para que la ciudadanía conozca su visión de país. Es muy importante que cada una y cada uno de los aspirantes respetemos las reglas. Es un compromiso que nosotros debemos de hacer. Desde Tamaulipas, Ricardo Monreal también celebró la disposición de la autoridad electoral, que dijo ayudará a la transparencia y rendición de cuentas. Es lo mejor, sí, claro, deben de hacerlo público, todos deben de hacerlo, nadie debe estar exceptuado a esta norma, que es apegada, adjunta, acompaña a la democracia. El que se atrincheró fue Marcelo Ebrard, quien desde Jalisco dijo que antes de acatar lo que marcó el INE, esperará la interpretación de su partido de las reglas internas. Además, negó que tenga bardas de apoyo. Hay bardas muy cercanas, como estoy dependiendo de la colonia, la ciudad. Nosotros no tenemos ningún apoyo de la ciudad. Hay gente que quiere poner bardas de apoyo. Eso que yo sepa, no todavía. Desde el Estado de México, Adán Augusto López afirmó que él se anticipó a las autoridades electorales, entregando puntualmente sus reportes de gasto a Morena. He presentado puntualmente el informe de mis gastos, cuál es el origen de esos recursos y en qué los estoy gastando. Así que bueno que el tribunal decide eso y que debemos de observar estrictamente la resolución. Por diferencia de horarios, el evento de Claudia Sheinbaum en Baja California Sur está en desarrollo. Lo que sí es que tuvo una cálida recepción por la militancia de Morena en la entidad. Con información de Armando Martínez, Diego Soto, Josefina Ruiz, Jesús Alberto García, Antonio López, Rocío López e Israel Navarro, Milenio Noticias. 7:23, tiempo del centro de México. Vamos a la pausa, regresamos. Siguiendo con el tema del primer mes de giras de los aspirantes presidenciales de Morena y aliados, es importantísimo la opinión de los jóvenes. Y tengo el gusto de saludar a Itzul Barrera, simpatizante de Adán Augusto López, Sid Cloutier, simpatizante de Ricardo Monreal, Martín Moreno, simpatizante de Claudia Sheinbaum, y Jaime Orellana, simpatizante de Marcelo Ebrard. Gracias a todos por estar aquí hoy.
Gracias, Pedro, por la invitación. A ver, para empezar, ¿por qué eligieron apoyar a cada uno de sus aspirantes, Itzul? Porque es el camino seguro de la cuarta transformación. Adán Augusto López Hernández es el único en quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descansado algunos de los trabajos de operatividad y dirección de esta nación. Incluso cuando estuvo con COVID-19, recordarás que Adán Augusto López Hernández fue quien estuvo en las mañaneras, ahí nos daba un resumen de las conducciones del país, además que ha sido quien se ha enfrentado a los poderes fácticos, como fue el tema de Ferromex. Él recuperó el acuerdo para poder construir el tren transísmico después de que nos querían vender esas líneas del tren que pues ya eran de la nación. Yo creo que él ha demostrado con mucha contundencia que tiene todas las habilidades para la conducción de este país. Martín. Pues contentos porque estamos apoyando, el movimiento está apoyando y el país entero está apoyando a la única referente que tiene una visión de Estado, que ha sido una extraordinaria gobernante y que sobre todo tiene el mayor apoyo popular. Estamos lejos, cerca de 2 años, lejos de trabajos de Adán Augusto, Monreal no pinta, y por supuesto de Monreal cerca de 1 año de trabajo. Todas las casas encuestadoras, el día de hoy más de 21 casas encuestadoras nos muestran con un apoyo popular sin precedente a la doctora Claudia. Así lo ha sido los últimos 2 años, así fue el año pasado y así eventualmente pasará en estos próximos meses y finalmente el 6 de septiembre tendremos la próxima coordinadora de los trabajos. Sí. Bueno, definitivamente yo decidí apoyar al doctor Ricardo Monreal porque es el más preparado. Él ha sido diputado 3 veces, ha sido senador 3 veces, alcalde de la Cuauhtémoc y gobernador de su estado. Y fue el primer gobernador de izquierda que tuvo el país. Además, él es congruente entre lo que dice y lo que hace. Y otro de los puntos que me llama mucho la atención de su proyecto es que él apoya abismalmente a los jóvenes. Y nosotros los jóvenes somos tanto el presente como el futuro y somos quienes daremos pie a enfrentar los nuevos retos del México moderno. Jaime. Hola, ¿qué tal, Pedro? Agradecerte la invitación, saludar a los compañeros y al auditorio. Uno de los aspectos más importantes que se acordaron en el Consejo Nacional fue ir en unidad, respetando obviamente los proyectos que simpatizan los compañeros. Yo considero que la mejor opción es Marcelo Ebrard, primero que nada porque los jóvenes llevamos la agenda. A lo largo de sus recorridos ha hecho diversos foros en materia de juventud donde se les ha escuchado y donde se ha buscado generar actividades, generar pues digamos temas en materia de juventud, pero no solamente se queda en la acción. Cuando Marcelo fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, creó el programa social de la Prepa Sí, donde se apoyó a los jóvenes a que siguieran estudiando, ha apoyado el medio ambiente, ha apoyado diversas causas en materia de juventud, que sin duda nos hace ser la mejor opción en nuestra materia. Un tema importante que Martín mencionaba hace algún momento es el tema de las encuestas, pero eso es un tema muy polémico. Sobre todo después de la elección de Donald Trump, donde resulta presidente, creo que pierden cierta credibilidad. Para ustedes como jóvenes, ¿son realmente importantes las encuestas, Itzul? Yo creo que lo más importante es la encuesta de la gente, lo que la gente piensa, entrevistarse con ellas y con ellos, y lo ha demostrado Adán Augusto López Hernández. Llevamos más de 80 asambleas informativas, somos quienes más municipios ha recorrido del país, además de 26 estados de la República. Creo que eso es lo que realmente importa, la entrevista con la gente, y las encuestas pues podrán decir muchas cosas. Ya verás también lo que sucedió en el Estado de México. Las encuestas van y vienen, pero pues vamos a ver al final quien decidirá es el pueblo de México y no las casas encuestadoras. Martín. Pues finalmente la decisión del movimiento se va a tomar bajo un instrumento, y el instrumento es la encuesta. Encuesta que en un acuerdo de todos los aspirantes del partido estuvieron de acuerdo en seguir con reglas, con métodos, con procesos, y en esos métodos las encuestas el día de hoy, hace 1 año, hace 2 años y rumbo al 6 de septiembre le dan la ventaja, la amplia ventaja a la doctora Claudia Sheinbaum. En los 29 estados que ya recorrió la doctora, en las más de capitales, poblados, comunidades. Ayer mismo yo estaba caminando calles de Durango. Es increíble el apoyo popular de la gente, y así lo va a manifestar a la gente que simpatice en el siguiente proceso de la encuesta. Sí. Mira, las encuestas son la fotografía de un solo día, no representan el final del proceso. Nosotros en las encuestas que nos vamos a enfocar van a ser en las que va a definir el partido. Y quiero recordarles
que cuando Ricardo Monreal fue candidato a gobernador en Zacatecas, aquí tenemos una fotografía en 1997, él estuvo con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y cuando recién inició el proceso, Ricardo Monreal solamente tenía el 5% de la intención del voto. Sin embargo, él fue recorriendo casa por casa, persona por persona, convenciendo y dialogando con la gente, y los convenció, y así logró ganar Zacatecas. Y él fue el primer gobernador de izquierda que tuvo este país. Jaime. Bueno, para nosotros es importante la encuesta porque evidentemente es el instrumento para llegar a encabezar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pero también para nosotros es muy importante los resultados que hemos obtenido. Uno de ellos es el tema de la seguridad, un tema que nos preocupa a todos los mexicanos y que de alguna manera directa o indirectamente hemos sufrido este tema. Cuando Marcelo fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, en medio de la ola de violencia del sexenio de Felipe Calderón, logró reducir casi el 11% los niveles delictivos de la ciudad. Y ahora busca también el Plan Ángel, que es un programa que busca que México sea el más seguro de la historia. De forma concreta, ¿qué les ha parecido a ustedes como jóvenes el tema de la fiscalización que se está haciendo por parte del partido? Hace unos momentos platicaba con Citlali Hernández y decía, pues nosotros fiscalizamos lo proveniente de ese dinero que les dimos, pero no podemos tener control sobre los allegados, que al final del día pues son quienes han estado apoyando con la promoción en tierra y en muchos otros lados. Entonces, Itzul, ¿qué opinas tú de la fiscalización? En este caso nosotros estamos en un supuesto distinto, ya que Adán Augusto López Hernández no decidió aceptar esos 5 millones de pesos, porque para nosotros es importante dejar un antecedente de que estos recorridos no necesitan recurso público, sino que lo hace con recurso propio de sus ahorros, que incluso hemos estado presentando cada semana al partido, aunque él no esté obligado por no ser recurso público, en qué se ha gastado cada peso de sus recorridos, y los ha hecho también públicos en redes sociales. Fue el primero en entregar un informe de toda esta fiscalización. Yo creo que es importante que se sepa en qué se está gastando el dinero, pero por supuesto este tema de las otras personas que están invirtiendo quizás para promocionar a quienes ellos se sienten afines, pues debe ser controlado, pero sobre todo ya vimos ayer con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que poco a poco irán fiscalizando más el proceso interno de selección del coordinador o coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación. Ya sabemos que en 4 días hábiles más o menos el Tribunal Electoral deberá de emitir unos nuevos lineamientos justo para la fiscalización. Porque, por ejemplo, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, el propio Marcelo Ebrard, pues no figuran como los que más han gastado, siquiera. Al que ponen en primer lugar es a Ricardo Monreal, pero pues no es tan difícil más que ir manejando y viendo que los tres son los que tienen más espectaculares, que tienen más bardas, que tienen más promoción, y lo que han dicho los aspirantes es: no somos nosotros, son nuestros allegados, pero entonces sí habría que tener un mayor control de los allegados, ¿no? En efecto. Mira, Ricardo Monreal ha sido muy transparente en este proceso. Nosotros no tenemos otra fuente de financiamiento más que la propia otorgada por el partido, y nosotros estamos transparentando cada paso que damos. En este sentido, es muy bueno que el tribunal, la resolución que va a emitir el INE, porque van a poder fiscalizar todo el tema de los espectaculares. Nosotros no tenemos espectaculares, hacemos un llamado a la autocontención, le pedimos por favor a los demás aspirantes que retiren los espectaculares para que pueda existir un poco más de piso parejo, que es lo que siempre hemos pedido desde hace un año. Martín. Pues nosotros, a diferencia de lo que comentaba la compañera, la doctora siempre fue muy clara desde que lo comentó. Ella está a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, y el aceptar el financiamiento público, que es recurso público que otorga el partido, pues esto le permite observar no solamente el movimiento, sino a todos los ciudadanos el comportamiento de sus gastos. Que sea mucha la propaganda y que sea mucha la visión de ella y que sea mucho es Claudia por todo el país, pues es porque, perdón, pero la gente está desbordada apoyando a la doctora Claudia, ¿no? Y en cualquier manera lo manifiesta. Entonces, en ese sentido, cuando la gente se desborda de la emoción, se desborda en su pensamiento y quiere apoyar de cualquier manera, con ideas o de manera material, pues es un poco difícil de controlarlo, desde luego, pero
Vamos bien con la transparencia. A ver, del tema de fiscalización, Marcelo ha entregado en tiempo y forma los informes que debe de presentar ante el partido. Si tú te pones a ver los recorridos que ha hecho, no ha hecho eventos masivos, ha caminado con la gente, no ha llevado acarreados, va muy enfocado a escuchar las causas ciudadanas y sus inquietudes. Y también si te pones a ver las encuestas serias, los que vamos arriba somos nosotros, los que hemos tenido mejores resultados somos nosotros, y bueno, sonrían que todo va a estar bien. Por último, y de forma muy concreta, si ponemos el supuesto en el que quien resulte ganador de este proceso interno llegue a ser presidente o presidenta de México, ¿quién le convendría más a los jóvenes de México, del país, sean de izquierda, sean de derecha o sea del partido que sea, Itzule? Basta el ejemplo de ver el equipo cercano de Adán Augusto López Hernández. Tenemos su vocera nacional, es la diputada más joven de la bancada de Morena, Andrea Chávez Treviño. Tenemos a Julieta, la diputada Cachanilla, que también es una gran elemento de la Cuarta Transformación. Tenemos a Mayrani Peña, Abraham Mendieta, todos estos elementos de la juventud que son referentes en nuestro movimiento y que apoyan a Adán Augusto López Hernández, pero sobre todo que él nos escucha, ¿no? Somos parte de su equipo cercano y parte de esta estrategia de sus recorridos por el país. No solamente estamos ahí para la foto, pero además él fue el mayor impulsor y conciliador para que saliera la reforma para bajar la edad para ahora los comicios del 2024. Las y los jóvenes de 18 años ya podrán ser diputados federales gracias a esta conciliación que hizo cuando fue secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández para que pasara esta reforma de manera unánime en el Senado y en la Cámara de Diputados. Martín. Claudia Sheinbaum no solamente tiene una historia de activista social, de científica y de extraordinaria gobernante. En los hechos, a nosotros los jóvenes nos conviene sus resultados en educación, en innovación tecnológica, en acceso a salud cuando vivimos la peor crisis en la Ciudad de México con la pandemia, en accesos a los derechos se ven reflejados en la transformación de vidas y de muchas generaciones de niños, de jóvenes, de adolescentes, y en eso, por supuesto, que no solamente le conviene al movimiento, le conviene al país y a la generación entera. El futuro de México, para que nos vaya bien, es la doctora Claudia. Sí. Definitivamente Ricardo Monreal es el que cuenta con la caja de herramientas más grande para suceder a nuestro presidente. Y también es el que ha estado más cercano a los jóvenes. ¿Por qué? Ricardo Monreal es catedrático en la UNAM. Él siempre ha tenido esa cercanía con los jóvenes, siempre los ha apoyado y de hecho acaba de sacar su libro la semana pasada, Una oportunidad real, que está dirigido especialmente para los jóvenes porque pues ellos son una de sus principales preocupaciones. Y tan es así que apoya a los jóvenes y siempre los ha impulsado y creído en ellos, que me tienen aquí a mí, a un joven de 21 años, que estamos aquí echándole con todo el ánimo y apoyando a Ricardo Monreal. Jaime. El que siempre ha apoyado a los jóvenes es Marcelo, y no solamente en el tema de recorridos, también en tema de ejercicio de gobierno. Educación, prepa sí, medio ambiente, el programa de Covici, el tema de ampliación de derechos y todas las causas que nosotros promovemos han sido propuestas por Marcelo. Entonces, al final del día, el que más representa nuestras causas es Marcelo. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos. En las últimas semanas, El Salvador ha estado bajo el reflector internacional luego de que el presidente Nayib Bukele anunciara su intención de ir por la reelección en las elecciones del 24. Aquí le presentamos el panorama que enfrenta el país. María Fernanda Castañeda nos cuenta. Anuncio al país que oficialmente nuestro presidente Nayib Bukele ha sido elegido como el candidato a la presidencia del partido Nuevas Ideas para participar en las elecciones del 2024. Con el respaldo de su partido Nuevas Ideas, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se consolidó como su candidato presidencial para 2024, con lo que buscará reelegirse junto a su actual vicepresidente Félix Ulloa, a pesar de las dudas sobre la legalidad de un segundo mandato. Bukele escribió que el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra en las elecciones del 4 de febrero, aunque la decisión de extender su periodo por 5 años más ya había sido manifestada en septiembre de 2022, un año después de que la Corte Suprema de Justicia lo habilitara para postularse. La Constitución salvadoreña ha prohibido la reelección en 6 ocasiones. Además, castiga con la pérdida de la ciudadanía a quienes lo promuevan.
Sin embargo, con la resolución de los jueces, Nayib Bukele podrá pedir licencia a su cargo 6 meses antes del inicio del periodo presidencial. Aunque los constitucionalistas han considerado que el proceso violaría al menos 4 artículos, el presidente no solo defenderá la reelección de expertos, pues también lo hará de sus propias críticas. La Constitución no permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Tras asumir el cargo el 1 de junio de 2019, Bukele se ha posicionado como el líder con mayor aceptación de América Latina, con el 93%. Y es que con la aplicación del estado de excepción para frenar la criminalidad a las pandillas, su nivel de popularidad ha ido en aumento. Fue a finales de marzo de 2022 cuando una extensa jornada de violencia dejó 87 homicidios en 3 días. El mandatario salvadoreño pidió ante el Congreso la aprobación de la medida, la cual se ha extendido en 16 ocasiones. Según cifras oficiales, más de 71,000 pandilleros han sido detenidos, representando el 1% de la población total del país. Además, se decretó emergencia máxima en todos los penales. Estas acciones vinieron acompañadas de la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megaprisión que cuenta con una capacidad para 40,000 personas, con 256 celdas, exclusiva para los perfiles de alto rango de la Mara Salvatrucha y las 2 fracciones del barrio 18. Organizaciones locales e internacionales han presentado más de 8,000 denuncias de víctimas por violaciones a los derechos humanos. Esto ha sido desafiado por Bukele, quien calificó su modelo de seguridad como el mejor del mundo. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. En el plano económico, Bukele mantiene un plan para convertir a El Salvador en la capital mundial del Bitcoin. En contraste, una encuesta del Banco Central de Reserva de la Pobreza situó a la pobreza en 26.6%, lo que podría verse reflejado en sus propuestas para la reelección. Para Milenio Noticias, María Fernanda Castañeda. Vamos a hacer un análisis de esto con Daniela Pacheco y con Cristian Guevara, diputado de El Salvador. En este primer ejercicio lo haremos de forma híbrida. Saludamos hasta El Salvador a Cristian Guevara y extenderte también, Cristian, por supuesto, la invitación para que posteriormente puedas estar con nosotros aquí en el estudio y realizar este ejercicio de nueva cuenta. Daniela, bienvenida también. Comencemos hablando respecto al tema de la reelección de Bukele. ¿Es una reelección legítima o sería ilegítima, Cristian? Es totalmente legítima, ya está avalada por la Sala de lo Constitucional. Te van a venir a decir que hay 6 artículos que dicen que no, pero hay un artículo que dice que sí. Es decir, para entrar a un lugar necesitas una puerta abierta. Entonces el artículo 152 de la Constitución lo permite. Así que ya también está aceptado por el Tribunal Supremo Electoral. Ya está avalado por 4 magistrados y te van a decir de que la Sala de lo Constitucional la elegimos nosotros, pero te cuento, Pedro, que el Tribunal Supremo Electoral no lo escogimos nosotros. No hay ningún representante de Nuevas Ideas en el Tribunal Supremo Electoral, ni uno. De todos los partidos están, de Arena, el FMLN, de todos, menos de nosotros, y también ellos lo han aceptado. Y la última confirmación, que no es un documento abierto, pero ya el presidente Nayib Bukele como candidato se ha reunido tanto con la Embajada de Estados Unidos como el representante de la Unión Europea, ya como parte de este proceso. Daniela. Bueno, yo le haría una pregunta, saludo por cierto, Cristian. Yo me pregunto por qué un presidente que goza del 90% de aprobación, que cree que ha hecho un gobierno tan sólido, que ha afianzado tanto la democracia en El Salvador, digamos que fácilmente con sus niveles de popularidad podría fácilmente designar a cualquier candidato o candidata, digamos, si algo ha pasado con la reelección en nuestro continente, más bien es que cuando no les es útil, no la utilizan. Por ejemplo, en los tiempos de campaña nunca nadie habla de reelección. Y por ejemplo, Estados Unidos, Daniela, ¿perdóname? Y ahí hay reelección. Perdóname. La reelección. En nuestro continente está Estados Unidos y ahí hay reelección. Claro, pero si tú miras América Latina, normalmente ningún candidato te habla de reelección porque no es popular durante la contienda electoral. Estábamos viendo justamente en el video a Nayib Bukele en el 2013 cómo expresaba que uno podía ser
presidente de El Salvador 80 veces si quería, pero no hacerlo de dos maneras seguidas. Razón, entonces, ¿por qué un presidente que tiene un 90% de aprobación, que fácilmente podría designar a un candidato de su partido, ¿no?, de Nuevas Ideas, y muy seguramente ganaría la elección de eso? Digamos, ahí tenemos un punto de acuerdo, no cabe la menor duda que un candidato suyo, el mismo Nayib Bukele, ganaría. ¿Por qué? Digamos, hoy sí cambia de opinión y va por el tema de la reelección. El presidente Nayib Bukele en el 2013 tenía toda la razón. Hubo una resolución de la sala del 2015 que cambió el mapa electoral, en el que decía que en el periodo inmediato anterior no se podía. Entonces era ya no el inmediato que nosotros creíamos, sino el inmediato anterior. En esa sala ni siquiera Nayib Bukele era presidente, ni siquiera existíamos como partido político. Entonces el presidente en el 2013 tenía toda la razón. Lo hicieron en el 2015, el cambio de la sala de lo constitucional, que fue una sala que escogió Ariana y el FMLN, y a partir de entonces sí se podía. Solo para aclarar, porque siempre veo que sacan ese punto, pero misteriosamente se les olvida agregar el punto de la sala de lo constitucional del 2015. Bueno, una sala de lo constitucional que, así tú argumentes lo contrario, hay amplias denuncias de las organizaciones donde se dice que son puestas arbitrariamente por el presidente Nayib Bukele, ratificado por una asamblea legislativa que pertenece también al gobierno de Nayib Bukele, del cual tú eres uno de los representantes. Y sí tienes razón, la Constitución en 6 ocasiones menciona que la reelección no es posible. Claro que la sala de lo constitucional puesta por el presidente Nayib Bukele abrió la puerta, como era de esperarse, a una eventual reelección de presidente. Fue de 2015, te la repito, fue del 2015. Esta solo vino a ratificar la lectura, pero y en esa sala nosotros ni existíamos como partido político. Entonces, por eso te digo, aquí el punto es, en nuestro país hemos estado o no de acuerdo con las salas de los constitucionales, incluyendo el presidente Nayib Bukele con la sala anterior, y se han respetado. Entonces no veo yo cuál es el punto de que si ya está, me está preguntando si es legítima. Para ser legítima, la sala de lo constitucional ya emitió sentencia, jurisprudencia. El Tribunal Supremo lo aceptó como candidato. No sé cuál otro proceso falta para legitimarlo, y es decir, y no es una elección que va de facto, es decir, que él no se presenta a ningún proceso. Él ha pasado las primarias de nuestro partido, donde ha sido escogido por unanimidad, y va a ir a una elección popular. Si los salvadoreños creen que ha hecho un mal trabajo, pues va para afuera, y si ha hecho un buen trabajo, pues va a resultar electo. Es decir, no es esa la soberanía, no es esa la democracia. Cristian, Daniela, nos quedan 5 minutos y me gustaría que los aprovechemos para hablar de la estrategia de seguridad. ¿Ha sido efectiva o insuficiente, Daniela? Mira, yo creo que el régimen de excepción no ha sido más que una estrategia para realizar acciones que en tiempos, digamos, de normalidad serían muy mal vistos, especialmente a ojos internacionales. Yo creo que una frágil democracia como la que existe en El Salvador, no solo con Nayib Bukele, se viene gestando desde hace muchas décadas, eso hay que reconocerlo, es bastante peligroso, especialmente por esta deriva autoritaria que ha caracterizado a El Salvador en las últimas épocas. Y yo sí creo que hay que decirlo muy claramente, el régimen de excepción se ha convertido en un cheque en blanco para que la policía, para que el ejército, para que las fuerzas estatales, digamos, se comporten realmente como se les da la gana, sin cumplir con los mínimos o con las mínimas garantías de derechos humanos contra quienes dicen, digamos, sin tener plena seguridad, porque existen también denuncias de gente, miles de personas en las cárceles que son inocentes. Ahora, salta, a mí, por ejemplo, me salta, si en un año han logrado apresar 71,000 pandilleros, como dice el gobierno, el ministro de Defensa dice que todavía falta capturar 30,000 pandilleros más. Digamos, con este nivel de pandillas, ¿cómo es que no, antes del gobierno de Nayib Bukele, no se tomaron el Estado, si manejaban el territorio, el narcomenudeo exacto? Y salta también el tema de cómo Nayib Bukele se supone que hizo un pacto con las pandillas, y cuando este se rompe, pues pasa el famoso fin de semana más sangriento, en donde se decide decretarle el régimen de excepción. Cristian. Bueno, primero, el presidente Nayib Bukele le ha devuelto los derechos humanos a los salvadoreños. Aquí no teníamos derecho de libertad de expresión. El lema de las maras era ver, oír y callar. Si vos denunciabas algo en tu comunidad, te mataban o tenías que salir huyendo. Le ha devuelto el derecho a la educación. Aquí todos los salvadoreños saben que los niños, al llegar a los 16, 17 años, tenían que salir de la escuela porque los llegaban a reclutar, y a las niñas las convertían en jainas, o sea, decir, novia de los mareros a los 16 años. Le ha devuelto el derecho a libre tránsito, porque antes, para entrar al pasaje de tu comunidad,
tenías que pagar $1 o 50 centavos de dólar para entrar, para salir en la mañana y para entrar de regreso en la noche. Nos ha devuelto el derecho a la vida. Solo en este régimen de excepción nosotros calculamos que hemos salvado entre 5.000 y 7.500 salvadoreños inocentes que no han sido asesinados por las pandillas y que podés ver en cualquier estadística del país. Incluso Daniela, antes de entrar al programa, me decía, me da miedo ir a su país porque me pueden capturar. Pues hasta el turismo ha aumentado en un 26%, y yo que sepa, ningún turista se ha capturado solo por ser turista. Yo te he invitado, Pedro, incluso vinieron 1.200 periodistas para la inauguración de los Juegos Centroamericanos, y el presidente, ¿qué les dijo? Salgan a las calles, pregúntenle a la gente, hablen con quien quieran, vayan a cualquier colonia, barrio, departamento y díganle qué piensan los salvadoreños. Y por eso es que él tiene un 93% de aceptación por el logro en seguridad. Y es más, el régimen de excepción como tal, como medida, tiene 97% de aceptación. Este país lo tenían de rodillas las maras. Siempre nos venden el discurso que son los criminales los que tienen derechos, cuando todos tenemos derechos, y esos derechos nos los habían robado a los salvadoreños, y el presidente Nayib Bukele se los ha devuelto a la gran mayoría. Entonces hay unos que están capturados, 71.000, y ahí van a seguir en condiciones sumamente duras. ¿Pero por qué? Porque ellos mataron, violaron, extorsionaron, asesinaron, entonces decapitaron. No es eso lo que es justicia, que la gente buena esté libre en las calles y que los que cometen pierdan sus derechos ciudadanos y los paguen en la cárcel. No es mano dura, es un Estado fuerte. Daniela, y concreto, por favor, se nos acaba el tiempo. Pareciera que el único propósito de un gobierno, en este caso de El Salvador, es capturar gente, ¿no? Parece que el tema del desempleo no se atiende, el tema de la pobreza, están con una deuda externa que se ha calificado como impagable, es el segundo valor más alto en los últimos 20 años, una deforestación que ha roto todos los límites. Parece que el sistema educativo se reduce a entregarle tablets a los alumnos, más no digamos, a ir al problema del rezago en el sistema educativo, y a eso se le suma el debilitamiento, digamos, de todas las instituciones, que además ha concentrado no solamente los poderes, sino que ha favorecido la transparencia en El Salvador. Entonces, el deber del Estado debería ser el de garantizar el derecho de todos los ciudadanos, no solamente a los que a ustedes les parecen buenos. Un minuto, por favor, Cristian. Estás mal informada, Daniela. La deuda le hemos bajado por lo menos en 10 puntos. Yo agradezco, le doy gracias a Dios que tú tengas dinero para comprarte una computadora, una tablet, pero cuando una familia pobre no tiene acceso a eso, esos niños no tienen igualdad de oportunidades que los que tendrán un colegio bilingüe o un colegio privado. Vamos a reconstruir 1.000 escuelas al menos de las 5.300 que nos dejaron en ruinas. Es decir, que hayamos hallado este país en ruinas y saqueado, no es culpa del presidente Nayib Bukele. Si ellos hubieran construido escuelas, no tendríamos que haber estado construyendo cárceles nosotros en este momento. Entonces, se está creando, ha aumentado el empleo, no te imaginas cuánta gente ha abierto, aunque sea informal, pero se ha aumentado el empleo. Si tú venías a las calles de El Salvador, ves una explosión de negocios, de pupuserías, de comedores pequeños, de gente que antes no podía salir a las calles porque le caía la extorsión, ¿cómo le dicen ustedes? El derecho de piso. Entonces, el turismo ha aumentado $1.600 millones, también producto de que probamos el Bitcoin, porque viene otro tipo de turistas que antes ni su sueño más loco venía al país. Así que yo sé que no somos el país ideal, que hace falta muchísimo si hallamos los hospitales en mal estado, las escuelas en mal estado, las calles en mal estado. Si es que nosotros no hablamos de que tenemos un país ideal, lo que nosotros hemos hecho es en estos 4 años avanzar lo que en 4 décadas no se hizo. Pero a mí me encantaría ser diputado de Inglaterra y de Holanda, y me imagino que a Nayib le encantaría ser jeque de Dubái, pero no tenemos todos los recursos para hacer todo lo que queremos. Es más, la percepción de corrupción ha bajado muchísimo, así que yo creo que nos han tratado de vender una red muy fuerte de Soros, $200 millones que están gastando al año para promover una mala imagen de El Salvador, pero Cristian, ahora dato mata relato. Tenemos cifras que comprueban que vamos por buen camino. Muy bien, pues les agradezco a ambos. Vamos a replicar este ejercicio próximamente, por supuesto con ustedes dos, y de nueva cuenta, gracias a ambos. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias por el honor de su sintonía. Hasta mañana.